Para mí el jardín es arquitectura espacial, arquitectura en esencia. María Zambrano definía el jardín como la arquitectura del alma. Yo he nacido en Barcelona, pero he vivido toda mi vida en Madrid, una ciudad verde, una ciudad que es todo jardín. Me encanta. ¿Qué más diría? Pues que tengo ahora 93 años, que me casé muy joven y tuve 9 hijos. Primero, soy absolutamente autodidacta y no tengo ningún título académico. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido en los libros. Lo he aprendido en los libros y luego pateándome jardines. El jardín hay que vivirlo para conocerlo, hay que vivirlo para comprenderlo. El jardín es estructura, estructura con sentimiento, estructura con historia y con memoria. Ya no me acuerdo, por qué casualidad, porque muchas veces en la vida, bueno, lo dijo Ortega, eres tú y tus circunstancias. Y entonces me encontré como asesora de la UNESCO para paisajes culturales. Y además en el Ministerio de Cultura, pues ya no me acuerdo por qué circunstancias, me mandaron a Cartagena de Indias, donde en el Comité del Patrimonio Mundial se logró introducir una cláusula donde, como bienes artísticos, lo que en España denominamos BIC, bien de interés cultural, se introducían los paisajes culturales. Esto fue muy importante porque entonces, por ejemplo, no había, podríamos decir, estante donde meter bienes importantísimos, por ejemplo, el Camino de Santiago. Anoche llamo por teléfono, dice, oye Carmen, que ya de tan sabido se me ha olvidado decírtelo, que tú vienes en mi lista de concejales. Y digo, pero si yo no quiero ser concejal del ayuntamiento. ¿Cómo es que no? Si tú eres la única que te conoce en Madrid de verdad. Y entonces entré como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo por mi relación con patrimonio he trabajado más el tema de restauración y acondicionamiento de jardines históricos y de una metodología. El jardín, al ser arquitectura e historia, necesita una metodología específica para guiar los pasos de la restauración de un jardín histórico, porque lo que hay que restaurar no son los elementos, sino la idea creadora del jardín, o sea, la estructura, la imagen primigenia de lo que ese jardín ha constituido en la mente de su creador, ¿entiendes? O sea, ir a la intención y no ir a los materiales. Los materiales han servido para concretar esa intención, pero lo que le da autenticidad al jardín no son las pequeñas cosas, la recuperación de una planta o de una piedra, me da lo mismo. La piedra colocada en su sitio está diciendo una intención, una cosa. Lo que tengo que recuperar es la intención. Yo el retiro me lo sé de memoria, fíjate, pero cuando te digo de memoria, árbol por árbol. Yo en el retiro, y os vais a quedar helados, he quitado 1460 y tantos árboles, me los he cargado, y he plantado prácticamente 5000.
y no se ha enterado nadie. Bueno, cuando te digo he vivido, he ido todos los días, menos los que estaba de viaje, claro, a una de las casitas de los jardines de Cecilio Rodríguez, uno que tiene un árbol precioso, donde tenía una escuela taller. Bueno, yo creo que el capricho ha sido el jardín de mi vida, realmente, porque permitió hacer una restauración que ya no era la primigenia. Luego Peridis me llamó un día y me dijo: mira, yo quiero empezar en serio con el tema de las escuelas taller, pero quería un grupo que fuese arquitectura y otro grupo que fuese jardín y paisaje. Y claro, tú no querías, a mí como lo de los temas de enseñanza, y la enseñanza ha sido mi vocación siempre, le dije, pues me parece un tema precioso, y hicimos con los dos juntos pues las primeras escuelas taller que hubo en España. Fue un éxito rotundo, porque la Alameda de Osuna daba para arquitectura, para jardinería, para pintura, porque los interiores, daba para materiales, o sea, había muchas especialidades dentro de la Alameda de Osuna que permitían crear escuelas apropiadas a cada uno de los intereses que tenía la Alameda de Osuna. Primero, era un sitio muy importante, es Patrimonio Mundial Guadalupe. Creamos ahí una especie de metodología específica para claustros. Yo ahí descubrí muchas cosas, es muy curioso, yo aprendí muchísimo. Primero descubrí que un claustro casi nunca es igual, que los 4 lados son diferentes. Segundo, que tú eso no lo puedes apreciar más que desde lo alto, porque tú de abajo no tienes perspectiva nunca de los 4, no los puedes ver. Y sobre todo si tienen un templete importante en el centro. Pues estamos en Aranjuez, para mí uno de los jardines más queridos del patrimonio nacional. Solo el mirar, más que el ver, el saber mirar y comprender que un edificio como este no podía tener un basamento que escasamente pues era un peldaño, eran 15 centímetros, era absurdo. En aquella época no se construía así, ni hoy tampoco, y aquí tenía que pasar algo, pasaba algo, había algo enterrado, eso a todas luces. Entonces pedí permiso para poder excavar un poco, un permiso que me dieron muy a regañadientes, pero que con gran alegría de mi parte pues salió mucho más de lo que había pensado, porque el jardín estaba prácticamente entero. Bueno, muchos años atrás me tengo que ir, pero me da lo mismo porque el jardín botánico está siempre en mi corazón. No se podía recuperar el nivel antiguo porque las raíces de los árboles quedaban al descubierto, y entonces árboles que ya eran ejemplares y que tenían un valor muy grande por la unidad de cada uno de ellos, pues se iban a destruir, eso era imposible. Entonces se optó por dejar solo una de las fuentes
del jardín. Por otro lado, tuvimos la suerte de encontrar el plano original del jardín. A veces, yo creo que os lo he dicho otra vez, Dios ayuda a los investigadores por casualidades, y dentro, en el archivo de Palacio, dentro de una cartita muy pequeñita de Sabatini, encontramos un plano que era muy pequeño, pero perfecto, hecho de Sabatini sobre el origen del primer plano, el que dio nacimiento al jardín. Pues un privilegio, porque probablemente si mi madre no se hubiera dedicado a los jardines, pues nosotras probablemente tampoco, ¿no? No sé si hubiéramos llegado a ese mismo trabajo y dedicación. Pues ha ido tejiendo bien los hilos, no lo ha hecho, nos ha dejado absoluta libertad y luego creo que nos ha enseñado una cosa también importante, o por lo menos a mí, y es la responsabilidad ante el trabajo. Siempre tenía algo entre las manos, estaba haciendo un jersey, estaba arreglando el bajo, estaba cosiendo un disfraz para una nieta, estaba haciendo... Nunca, jamás en mi vida la he visto ociosa, o tenía un libro o estaba dando una clase, una conferencia, si no, siempre estaba ocupada. Ahí yo, vamos, no la puedo seguir, en ese aspecto no la hemos seguido ninguno, porque es impresionante. Iba a decir, y como nos estamos poniendo familiares, que deduzco que es lógico, porque aunque hablemos de profesiones familia, solo mencionar a papá, que fue un complemento fantástico. Tienes ahí uno de los primeros libros de los que hablabas de Jardines de España, que creo que le pones una dedicatoria, que es algo así como a Juan por tantos jardines recorridos juntos.